Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y tenemos aquí alguien que sabe mucho de ese tema y de muchos otros, don Federico Vargas, quien no como diputado tanto, pero más como ministro de Hacienda, sabe un poco de esos impuestos y de lo poquito que alcanzan para llenar todas las cosas, pero hoy no hablaremos de eso, sino que en el año de don Rodrigo Facio hablaremos de don Rodrigo una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. En este año de don Rodrigo Facio, el importantísimo ex rector, ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y diputado constituyente y tantas otras cosas que fue. Vamos a invitar a don Federico, quien fue mi profesor, quien fue, ya dije algunas otras cosas que fue, y con ese espíritu faciano, pues don Federico se tomó a la laboriosa y metódica tarea de editar algunos de los trabajos de don Rodrigo, y en esa tarea, si no entiendo mal, todavía usted que lamentablemente no nos acompaña ahora, y digo lamentablemente para los estudiantes de ahora, porque los estudiantes de entonces disfrutamos mucho de sus enseñanzas, pero usted sigue muy activo en eso y en muchas otras cosas. Entonces, si le parece, don Federico, si nos cuenta un poco tal vez de el primer encuentro, los primeros encuentros con don Rodrigo y los primeros encuentros con la obra de don Rodrigo. Mis primeros encuentros con don Rodrigo fueron como alumno. Fui alumno de él en 2 cursos, en Doctrinas Económicas y también en un curso que se llamaba en esa época Teoría del Empleo, que era en realidad un curso basado en la obra de John Maynard Keynes, ¿verdad? Una especie de macroeconomía. Una especie de macroeconomía, exactamente, ¿verdad? Y que trataba pues de explicar esencialmente la obra de Keynes y lo que eso significaba para el funcionamiento de la economía. Ese fueron mis primeros encuentros con don Rodrigo como profesor. Posteriormente, al final de los años 60, una vez que hube regresado de Estados Unidos, se me encargó la edición de lo que se suponía que eran las obras completas de don Rodrigo Facio, para lo cual la Asamblea Legislativa había destinado una suma de dinero. Eso dio como resultado la publicación de 4 primeros volúmenes sobre la obra de don Rodrigo. El dinero, sin embargo, se acabó antes de que pudiéramos publicar la 5ª obra, ¿verdad? Esa 5ª obra iba a contener 2 trabajos de don Rodrigo. Uno que ya había sido publicado era Planificación en régimen democrático. Ese ya había sido publicado y por lo tanto se acordó por parte de la comisión que dirigía la dirección de la publicación de las obras que no se republicara. Pero sí quedó pendiente el libro casualmente en que don Rodrigo trabajaba cuando murió, que se llama América Latina en la encrucijada. Por diferentes circunstancias, en buena parte por, que le dijera, descuido mío, digámoslo así, tengo que reconocerlo, cosa de la que me arrepiento profundamente. Transcurrieron muchos años antes de que se pudiera pensar en publicar esa obra inconclusa de don Rodrigo, ¿verdad? Hace, sin embargo,
algunos años, 2 o 3, porque ha sido medio tormentoso, perdón, el esfuerzo para publicar esa obra. Carlos Palma, yo le recordé que existía esa obra y la leyó y me dijo que le parecía sumamente conveniente publicarla a pesar de que estaba inconclusa. Un paréntesis para las amigas y amigos, don Carlos Palma es el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y un distinguido colega, don Federico y mío. Así es, efectivamente. Bueno, retomando el hilo de lo que manifestaba, Carlos dijo que era sumamente importante, dada la naturaleza del libro en sí, de lo que logró completar don Rodrigo, dijo que le parecía importante publicarlo. Y efectivamente ese libro se publicó el año pasado. Don Rodrigo logró completar 6 capítulos de una obra que estaba planeada para 13 capítulos. Nosotros publicamos los 6 que él había completado y agregamos unas sugerencias que él había preparado con respecto a los otros 7 capítulos que no se lograron escribir. Ese libro está en preparación. América Latina en la encrucijada, ¿verdad? Tal vez otra vez, si me permite interrumpirlo, Federico. Para las amigas y amigos, la mayor parte estoy seguro que lo sabe, pero recordar que un día don Rodrigo, que ya entonces era funcionario, era banquero de desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo, se fue a bañar en una playa en El Salvador y esa fue la última actividad que realizó. De manera que, digamos, a la edad que él tenía, a una serie de otras cosas, era una muerte no esperada. Una muerte totalmente no esperada, efectivamente, ¿verdad? Y una gran pérdida para el país, sí, indudablemente, ¿verdad? Ese libro, si se hubiera logrado completar, yo creo que hubiera sido un libro que hubiera tenido un gran impacto, porque él no solo analiza en los primeros capítulos lo que es, llamémoslo así, el pensamiento clásico, ¿verdad? El pensamiento de Adam Smith y de David Ricardo y de otros economistas ingleses del siglo XIX, sino que lo expone, lo explica y lo critica. Él no era un seguidor de esa escuela de pensamiento, ¿verdad? En su totalidad, digámoslo así. Era muy crítico de esa escuela, en especial en lo que se refería a su posible aplicación a los países subdesarrollados. También en los primeros capítulos critica la teoría económica marxista, ¿verdad? Y él tampoco era marxista en absoluto, ¿verdad? Y su intención era explicar, pues, que ninguno de los dos corrientes de pensamiento eran las más convenientes para los países subdesarrollados, ¿verdad? Y proponer un camino que es alternativo a esas dos corrientes, digámoslo así, ¿verdad? Logró hacer algo al respecto, y por cierto hay un excelente artículo en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, relativamente reciente, ¿verdad? En que se se logra explicar muy claramente lo que don Rodrigo proponía para Costa Rica y para América Latina en realidad. Y lo que proponía era total y absolutamente revolucionario, sin ser desde luego una revolución violenta lo que proponía, ¿verdad? Fue una gran lástima que prácticamente ninguna de esas ideas se han puesto en práctica, aunque algunas de sus sugerencias sí fueron puestas en práctica, como por ejemplo la creación de cooperativas y algunos otros puntos que él señaló en el libro, ¿verdad? Junto con América Latina se está trabajando en publicar también en el mismo libro, como parte constituyente del mismo libro, una conferencia que él dio en Santiago de Chile, aproximadamente unos meses antes de que partiera para Estados Unidos a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Esa conferencia es la base del libro América Latina en la Encrucijada. En realidad, América Latina en la Encrucijada lo que viene a hacer es ampliar lo que él manifestó en la conferencia de Chile y darle muchísimo más cuerpo, desde luego. La conferencia de Chile fue una conferencia relativamente larga porque comprende más o menos de 84 páginas mecanografiadas, ¿verdad? Pero desde luego el libro propiamente dicho, ¿verdad?, basado en la conferencia de Chile, iba a ser una obra de muchísimo mayor extensión. Yo considero que posiblemente hubiera sido una obra considerada altamente revolucionaria, porque el programa económico que él propone es, en realidad no se contemplaba en ninguna otra corriente de pensamiento de las predominantes en esa época, salvo posiblemente el APRA de Perú, ¿verdad? Eso es en lo que continuamos en la actualidad. De manera que, como puede usted ver, y como respondiendo a su primera parte de la pregunta, mis relaciones con don Rodrigo Facio han sido bastante intensas, ¿verdad? Sí, señor. Digamos, en ese marco, digamos, hay un Facio profesor, un Facio teórico que usted como profesor lo tuvo, y este otro más bien era un poco, más que profesor, era el pensador y un poco, si se permite eso, el político. Al cabo no hay ninguna duda de que alguien que fue diputado constituyente y que además no fue a sentarse a calentar una silla en ese proceso, sino que tenía una serie de ideas importantes y ese libro, digamos, ¿cuál de los dos, cómo compara usted los dos Facios? Facio el académico, Facio el, si quiere, el político. Bueno, casualmente a ese respecto, yo he estado sugiriendo la posibilidad de que se logre conseguir las actas de la Junta Directiva del Banco Central, las actas en que estuvo presente, que reúnen lo que se acordó en las sesiones en que don Rodrigo Facio estuvo presente, ¿verdad? Porque eso nos daría una idea muy completa, mejor de la que tenemos ahora, creo yo, de el Rodrigo Facio, hombre práctico, ¿verdad? Porque también lo era y en un profundo grado, definitivamente, ¿verdad? Como teórico es necesario señalar que él fue el introductor. Yo no conozco ninguna otra persona que pueda aspirar a esa calificación, ¿verdad?, del pensamiento de John Maynard Keynes en Costa Rica, ¿verdad? Incluso para el curso que mencionamos hace un rato, la teoría del empleo, ¿verdad?, preparó un folleto basado en el libro de John Maynard Keynes, ¿verdad? De manera que teórico lo era evidentemente, ¿verdad? Entre los libros que él, por ejemplo, incluyó en el otro libro que se preparó, la antología del pensamiento económico, ¿verdad?, incluyó lecturas de economistas que en el momento en que él escribía esa antología del pensamiento económico estaban de moda, como por ejemplo John Robinson, ¿verdad? Como por ejemplo Hicks en Inglaterra, ¿verdad? Y como el mismo John Maynard Keynes que ya mencioné. Don Federico, vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar y una vez que lo haga, regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor recientemente jubilado, don Federico Vargas, el doctor Vargas por la Universidad de Colorado, y tantas otras cosas. Pero, como decía, de ninguna de esas estamos hablando, sino un poco de el acompañamiento que don Federico ha dado a las publicaciones, a la obra, al pensamiento, a las enseñanzas
de don Rodrigo Facio, y tal vez un comentario que escuché este año es que, y tiene que ver un poco con su permanencia en la Junta Directiva del Banco Central. Él le pide al Consejo Universitario, y si entiendo bien es autorizado, para que se le rebaje el salario en el monto de las dietas que recibía en la Junta. Yo sé de un actual director que en algún momento pidió que una de las dietas fuera dedicada se diera simbólicamente al Ministerio de Hacienda frente a los problemas fiscales enormes, y la explicación es: no se puede. De manera que Costa Rica era más sencilla, más factible, más creativa en aquellas épocas que en las presentes, donde el ambiente jurídico y todas las reglamentaciones y todas las cosas, pero que lo propuso, que yo sepa es el primero que lo propuso, y que, comillas, se salió con la suya, me parece que habla de una congruencia importante, de una bocanada de aire fresco interesante. La historia de don Rodrigo con respecto a la rebaja del sueldo es cierta, es correcta, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Así es. Él pidió que le rebajaran el sueldo de rector de la Universidad de Costa Rica en el monto que percibía por ser director del Banco Central. Y además, si mal no recuerdo, alguno otro de sus ingresos o el mismo ingreso derivado de las dietas del Banco Central lo suministraba a la biblioteca para que se compraran libros en el campo de la economía. También hay esa parte. Debo aclarar también, porque no lo mencioné al principio, que la edición de esas dos últimas obras de don Rodrigo, a que me he referido, la antología de doctrinas económicas ya publicada, como dije, y la actual América Latina y la encrucijada, la hemos preparado el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, don Carlos Palma, y este servidor de usted. La primera, como mencioné, fue editada y ya está a disposición del público costarricense si quiere, si se interesa en ella y quiere pues, adquirir el libro, ¿verdad?, que está en la librería de la Universidad de Costa Rica. América Latina en la encrucijada, la versión nuestra, porque es curioso, hay otra versión de América Latina en circulación, ya editada. La editó el doctor Romero, profesor de Derecho aquí en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Lo único es que la edición del doctor Romero está incompleta en el sentido de que comprende solo 5 capítulos, mientras que nuestra edición tiene 6 capítulos de América Latina en la encrucijada. Nosotros teníamos a nuestra disposición un capítulo extra que él no tuvo a mano para completar su libro, ¿verdad? Pues esas han sido, entonces, repito, mis relaciones con don Rodrigo Facio, y desde luego tengo la mayor de las admiraciones por él, y me sorprende que incluso ahora que estamos celebrando ese año en honor de su persona, continúo descubriendo facetas que yo mismo no conocía, ¿verdad? Como por ejemplo sus contribuciones en el campo del derecho, ¿verdad? Yo tenía la impresión de que don Rodrigo en realidad, aunque estudió derecho y se graduó como abogado, ¿verdad?, en realidad no había dedicado mayor tiempo a ese campo. Sin embargo, un reciente libro escrito por Alex Solís me ha abierto los ojos en ese sentido. Hay 3 o 4 contribuciones de don Rodrigo al derecho que son muy importantes y que le dan también un nuevo aspecto de su muy activa participación en el pensamiento costarricense, ¿verdad? Porque también hay que señalar que don Rodrigo, por lo menos sus primeros artículos importantes fueron en el campo de la historia, trabajos muy valiosos sobre
la historia de América Central, por ejemplo, ¿verdad? También, muy joven, cultivó la poesía, cosa que posiblemente el público desconoce, ¿verdad? Yo por lo menos también. Sí. Y desde luego su campo tal vez de mayor actividad y de mayor influencia en el pensamiento costarricense fue la economía propiamente dicha, ¿verdad? Ni qué decir su labor como educador, ¿verdad? Aquí en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y como hombre público, ¿verdad? Fue el personaje más distinguido de la constituyente del 48-49, ¿verdad? Gracias a él fue que se incorporaron una serie de medidas que han tenido una enorme trascendencia para nuestro país, ¿verdad? También hay que recordar que él fue político en el sentido de que fue fundador del Partido Socialista aquí en Costa Rica, ¿verdad? O bueno, de un partido llamado Partido Socialista, digámoslo así, ¿verdad? Y también fue uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional. Y como miembro de la constituyente, pues tuvo que practicar la política práctica, ¿verdad? Andar buscando votos para salir electo para la constituyente también, ¿verdad? Era un hombre, como podemos ver, pues de unas características intelectuales muy amplias, ¿verdad? Usted, don Federico, ha sido académico, y lo sigue siendo, ha sido político, no voy a citar, algunos ya lo hice, algunos de los puestos suyos que usted ha tenido, incluyendo el de diputado en la Asamblea Legislativa. Él, si yo no entiendo mal, todavía era rector y le quedaba tiempo, y toma esa decisión que estoy seguro que era muy importante para él, y la debe haber pensado muy bien, de, llamémosle, hacerse banquero de desarrollo y de alguna manera cambiar su residencia de este ámbito a el Potomac. Allá está la sede del Banco Interamericano, y donde usted fue embajador también. ¿Por qué habría tomado esa decisión, don Federico? Y obviamente no se lo podemos preguntar a él. Bueno, se ha especulado mucho al respecto, ¿verdad? Una de las razones que se menciona, desde luego, es que él pretendía eventualmente aspirar a ser presidente de Costa Rica, ¿verdad? Y que consideraba necesario para eso, pues, prepararse en un puesto como funcionario del Banco Interamericano, ¿verdad? Para conocer mejor el ámbito internacional, ¿verdad? De la economía y de la política, ¿verdad? Yo no conozco ningún documento que pruebe que esa era efectivamente la razón por la cual él decidió ir al Banco Interamericano, ¿verdad? Hubiera sido, desde luego, que le dijera, extraordinario para Costa Rica, me parece a mí, si él efectivamente hubiera podido llegar a ser presidente del país, dado los planes que proponía de cambio para nuestra pequeña república, ¿verdad? El artículo que yo le mencionaba, que de la revista de Ciencias Sociales, fue escrito por José Luis Vega Carballo, y es un artículo que yo le recomendaría a todo costarricense interesado en estos problemas que lo lea. Para mí es una verdadera joya, ¿verdad? A pesar de que José Luis no es un economista, hace un análisis de las propuestas de don Rodrigo tan bueno como el que pudo ser el mejor economista. Bueno, perdón, y don Rodrigo no era economista de profesión, era un abogado de profesión que dio lugar a tanto como su participación en decanatura y en dirección de investigación, digamos, de las semillas del árbol del que usted se nutrió y que nos ha seguido nutriendo a los colegas de la facultad. Efectivamente, en economía él fue un autodidacta, ¿verdad? Él se enseñó a sí mismo, pero llegó a ser una persona que estudiaba los textos económicos más
que le dijera, enrevesado, sabemos que a nosotros los economistas se nos acusa de ser personas, ¿verdad?, medio confusas a la hora de exponer nuestras ideas, o complicados en extremo, ¿verdad?, pongámoslo así, ¿verdad? Pues él leía los libros de los autores, sobre todo del extranjero, desde luego, particularmente ingleses y de los Estados Unidos, ¿verdad?, más recientes, ¿verdad? Mandaba a pedir esos libros, los pedía generalmente por intermedio de la librería Trejos que existía en esa época, ¿verdad? Y como su biblioteca fue donada por su familia a la Universidad de Costa Rica, si usted va a la biblioteca Tinoco aquí en la Universidad de Costa Rica, va a encontrar ahí los libros que don Rodrigo había encargado, y había pedido y había leído, ¿verdad? En realidad, por ejemplo, la antología de doctrinas económicas que él preparó requirió de una lectura fabulosa, ¿verdad?, porque abarca escritos desde la época de los movimientos religiosos en Asia Menor, ¿verdad?, es decir, contenidos en la Biblia, por ejemplo, ¿verdad?, referencias de carácter económico en la Biblia, hasta John Maynard Keynes, es más, hasta algunos de los programas de las Naciones Unidas posteriores a John Maynard Keynes, ¿verdad? Eso, ya le digo, requirió una labor de lectura y de escogencia muy vasta, ¿verdad? Y en buena parte, la mayor parte de los textos ahí citados fueron textos propios de él, ¿verdad?, que él había comprado, que él había adquirido, o que le había pedido a la biblioteca que adquiriera, ¿verdad? Y están los economistas más distinguidos de la historia. Regresaremos en algún momento de este año del centenario de don Rodrigo a invitarlo, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, don Federico. Fue un placer, Juan Rafael, muchas gracias por invitarme a estar aquí.